Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz del Señor les acompañe hoy. Y le ruego a Dios que nos mande el Espíritu Santo para poder ser capaces de entender qué lecciones nos enseña la cruz, ¿verdad? Porque es muy probable que no entendamos muy bien lo que ha pasado en la cruz, ¿sí? Me gustaría pediros que tengáis paciencia, mis queridos hermanos. A veces es necesario tiempo para poder exponer ciertas cuestiones. Y debéis de comprender que a Satanás no le gusta que tratemos esos temas. A veces, si nos podemos ver a una película, ir a un espectáculo, ver un evento deportivo, no tenemos ningún problema en estar 2 horas, 3 horas, ¿verdad? Para ver esa película o seguir ese espectáculo o este evento deportivo. Y es más, incluso cuando se acaba, a veces tenemos la sensación de que queríamos más, ¿no? Sin embargo, no sé si os dais cuenta que cuando nos ponemos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, cuando escuchamos un sermón muchas veces en la iglesia, muy rápidamente perdemos la paciencia, nuestra atención se pierde y realmente no nos damos cuenta de que estamos perdiendo verdades, ¿verdad? Importantes. Así que me gustaría que tengáis paciencia si queréis realmente entender ciertos conceptos, ciertas cuestiones, ¿no? No es fácil explicar algunas cosas y tampoco se trata de ir corriendo, porque entonces nos quedamos sin entender algunas cosas y pues volveremos a las trampas de Satanás, ¿no? Si no entendemos bien los conceptos y lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir, pues es precisamente eso que utiliza Satanás para llevarnos al error y no entender realmente qué es lo que está haciendo Cristo, qué es lo que está haciendo Dios por nosotros y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Por lo tanto, siento que a veces las exposiciones tienen que ser un poco más largas, pero os pido paciencia, mis queridos hermanos. Al menos tanta como cuando estéis dedicando vuestro tiempo a otras actividades, ¿no? Yo procuro sintetizar y a veces puede parecer que me estoy repitiendo, pero creo que es necesario, porque llevamos mucho tiempo aprendiendo cosas que muchas de ellas son errores, ¿verdad? Y corregir esos errores solamente en un momento, ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? Ojalá fuera tan fácil. Estoy convencido que muchos de vosotros no entendéis, ¿no? Y os hacéis preguntas incluso con respeto a mi persona. Pero quiero deciros que mi persona no es relevante. Os pido, por favor, ya lo tratamos en temas anteriores, no os hagáis la pregunta ¿quién soy? No es porque me escondo detrás de nada. En mi primer vídeo expliqué quién soy y no tengo por qué esconderme. Pero yo no soy relevante. Os pido, por favor, que os centréis en la palabra. Y si esa palabra coincide con lo que está escrito, pues hagáis vuestro estudio y tomad vuestras decisiones, ¿verdad? Aquí solo exponemos la verdad. Y vosotros sois los que tenéis la última palabra. Los que tenéis que tomar las decisiones, ¿sí? Bueno, sin entrar más en más detalles, más explicaciones, vamos a ver si logramos entender qué es lo que ha pasado en la cruz, ¿sí?
El cristianismo hoy ve a Dios y a Satanás como cómplices en llevar a Cristo en la cruz. Y aunque puede parecer muy duro lo que estoy afirmando, pues desgraciadamente es como vemos las cosas. Y vamos a ver si podemos desengranar esto y entenderlo bien, ¿no? Fijaos, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué no nos hacemos la pregunta, ¿por qué lo llama Dios homicida desde el principio? ¿A quién ha matado Satanás? ¿Sabemos algo al respecto? Pues deberíamos de profundizar un poco más en ese texto para ver qué es lo que nos tiene que transmitir, ¿verdad? Porque si Satanás es cómplice en llevar a Cristo en la cruz y nosotros entendemos que este es el sacrificio expiatorio, como mínimo, hay quienes creen incluso que ahí se ha hecho la expiación, ¿verdad? En la cruz, pues entendemos que Dios es copartícipe con él y que el plan de salvación, pues todas esas cosas fueron incluidas, ¿no? Incluso todo el sufrimiento que Cristo tuvo que llevar ahí. Eso tiene que estar desde el principio así, ¿no? Quizás deberíamos de profundizar un poco más en ese texto y comprender de por qué Dios desde el principio lo llama homicida. Quizás había que recurrir a los textos del Espíritu Profecía que nos dice que el Padre estuvo hablando en varias ocasiones con Satanás después de rebelarse, y habrá que preguntarse qué es lo que le habrá contado allí. ¿Sí? ¿Le habrá contado de que Dios tendrá que pagar un precio? Puede ser. Puede ser que esto fue la razón de por la cual Satanás casi, bueno, Lucifer en aquel momento, ¿no? Casi queda convencido, pero al final no cambia de opinión. Y por eso Dios desde el inicio lo llama homicida. Es decir, él sabía lo que está haciendo. Sí, podemos entender que eso fue quizás lo que el Padre habló con él, ¿no? Se lo explicó. Bien, vamos a seguir. Fijaos, aquí hay un texto que al cristianismo debería de haberle saltado las alarmas, en realidad. Debería de haber encendido la bombilla y que suene fuertemente la alarma. Porque aquí estamos hablando de un texto de Juan 17 que es antes de la cruz. Es antes de la cruz, ¿verdad? Y aquí deberíamos de haber entendido claramente cuál era la obra del Mesías. Eso podía, si hubiésemos entendido correctamente ese texto, podía habernos dado respuestas importantes, fundamentales. Fijaos cómo empieza. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, ¿sí? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué significa el término conocer? En la Biblia, ¿qué significa conocer? Unir, ¿no? Se utiliza como en el matrimonio, unir dos partes. ¿Y no nos envía esto precisamente el gran día de la expiación, al final? En donde lo humano y lo divino quedan juntos. ¿Entendéis que en esos textos hay escondidos mayor luz o mayor entendimiento? ¿Sí? Que te conozcan a ti. Dice, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Es decir, que el Espíritu Santo o que Dios vuelvan en su templo, ¿verdad? Desde donde salió cuando Adán pecó, ¿verdad?
Pues no es esa la unión, no es ese el conocer, ¿sí? Profundicemos, porque no quiero alargar el material, ¿sí? Pero conocer es unir dos partes, ¿sí? Ese es el término conocer bíblico. Y fijaos en ese texto. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra antes de la cruz. ¿Sí? Antes de la cruz. Él dice, he acabado la obra. ¿Y cuál era su obra? Dice, que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre. Esa era la obra. He manifestado tu nombre. ¿Qué significa nombre en la Biblia? ¿Qué significaba el nombre de la persona? Su carácter. Su carácter. He manifestado tu carácter. Y lo vamos a ver que está mejor explicado todavía. ¿Sí? Esa era la obra del Mesías. He manifestado tu nombre. Es decir, demostró, el segundo Adán demostró que la acusación de Satanás era falsa. Que el hombre, unido con lo divino, puede vivir en perfecta armonía con el carácter de Dios. Cosa que Satanás dijo que no, que el hombre no puede guardar la ley. Claro, sin Dios, sin Espíritu Santo, no puede. Pero en Cristo habitaba lo humano y lo divino. Por lo tanto, pudo demostrar que esa acusación era falsa. Y esa fue su obra terrenal. ¿Sí? Ya hablamos en exposiciones anteriores que la obra de expiación es exclusivamente celestial. El sacrificio se hace en el cielo y la expiación se hace en el cielo, ¿verdad? Y su obra terrenal era para manifestar el carácter del Padre. Esa fue su obra. Sigamos. Fijaos un texto de 1890 que nos tenía que haber ayudado a entender este asunto. Pero ¿por qué no lo entendimos? Hay una explicación que en una exposición futura lo vamos a tratar. ¿Por qué no entendimos esta cuestión? ¿Sí? Fijaos, Cristo exaltó el carácter de Dios atribuyéndole alabanzas y dándole el crédito de todo el propósito de su propia misión en la tierra, es decir, de toda su misión. ¿Sí? Y vamos a ver cuál fue su misión. Para enderezar a los hombres a través de la revelación de Dios. ¿Entendemos? Esa era su misión. En Cristo estaba dispuesto ante los hombres la gracia paterna y las perfecciones incomparables del Padre. En su oración, justo antes de su crucifixión, declaró: he manifestado tu nombre, carácter. Te he glorificado en la tierra. He terminado el trabajo que me diste que hiciera. Antes de la cruz. He terminado el trabajo que me diste que hiciera. ¿Por qué no lo entendemos? Y vamos a ver por qué no lo entendemos. Cuando se logró el objetivo de su misión, antes de la cruz, ¿sí? La revelación de Dios al mundo, el Hijo de Dios anunció que su obra se había cumplido, pero si faltaba la cruz, ¿no? ¿Veis cómo entendimos mal? Es que entendimos mal. El Hijo de Dios anunció que su obra se había cumplido y que el carácter del Padre se manifestaba a los hombres. ¿Entendemos cuál era su obra? ¿Lo entendemos? ¿Cómo nos está engañando Satanás? Fijaos, precisamente el texto que los judíos lo tenían prohibido. No lo querían leer, ¿verdad?
Pero vamos a ver si solamente ellos no lo habían entendido bien, o a lo mejor nosotros también. Fijaos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, es lo que no entendían y no querían aceptar los judíos, ¿sí? No entendían que él tenía que ser un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es que lo está diciendo claramente. Que es que fue exactamente lo que pasó. Pero ahora vamos a ver si nosotros entendimos bien. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y ahora estemos atentos, porque es muy importante entender muy bien el sentido de las cosas. Y dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué pensábamos nosotros? Que fue el Dios el que planeó todo esto. Eso es lo que pensamos. ¿Y qué nos dice el texto? Pues que no es así. ¿Ese no era el plan de Dios? ¿Sí? Quizás había que profundizar un poco más para entender muy bien, ¿verdad? Pero fijaos cómo Satanás les engañó a los judíos para no ver la divinidad de Jesús en el hombre Jesús. Ellos no vieron la divinidad de Jesús. ¿Y qué es lo que no vemos nosotros hoy? Pues la humanidad de Jesús. Nosotros creemos que él no era completamente hombre. Nosotros lo vemos más que divino, más divino que humano. ¿Sí? ¿Y cómo nos engaña Satanás? Sí, con una poca profundidad podemos darnos cuenta, ¿no? Cuenta del texto. Ese no era el plan de Dios, llevarlo a la cruz. Y vamos a ver de quién es ese plan, ¿sí? Sin embargo, la Biblia nos habla de la cruz. Veamos su significado. Veamos de qué cruz nos habla la Biblia. ¿Sí? Fijaos, Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya nos manda señales. ¿De qué cruz nos está hablando? ¿Sí? Vamos a seguir. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿De qué cruz habla? En caso de Jesús, desde su nacimiento y hasta su muerte. ¿Sí? Es decir, de toda su vida. Y aquí la invitación es igual. Consagra tu vida y sígueme. ¿Sí? Otro texto. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿De qué cruz habla? ¿Una foto fija? ¿O de una vida? ¿Lo entendemos? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿De qué cruz habla, hermanos? Habla de una vida consagrada, queridos. No es una foto fija. No es el símbolo de la venganza de Satanás. Porque eso es lo que en realidad es. Y vamos a verlo a continuación. ¿Sí? Fijaos cuál es la cruz. Fijaos qué significa la cruz. ¿De qué cruz nos habla la Biblia? Jeremías 20, de 7 al 10. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Cuál es la cruz? Sigamos. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día.
¿Cuál es la cruz? ¿Lo vemos? Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Cuál es la cruz, queridos hermanos? ¿Entendemos el concepto? ¿Entendemos de qué cruz nos habla la Biblia? Y que no es una foto fija, sino que es toda la trayectoria de una vida. ¿Y qué tipo de vida es? Ya lo hemos dicho, de persecución. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere ningún santo sobre la faz de la tierra. Ninguno. Él no quiere ningún santo, por eso él ha procurado matar a todos los profetas en toda la historia, incluido a Cristo. ¿Entendemos? Vemos quién llevó en la cruz a Cristo. ¿Y de quién es esa obra? Fijaos, deseado todas las gentes. En los labios de Caifás, esta preciosísima verdad se convertía en mentira. Fijaos, la idea que él defendía, primero vamos a dejar bien claro, Caifás era el sumo sacerdote, ¿sí? Por si alguien no lo tiene claro, ¿sí? Y fijaos, dice, el sumo sacerdote, Caifás, la idea que él defendía se basaba en un principio tomado del paganismo. El sumo sacerdote se apoya en un principio tomado del paganismo. Extraño, ¿no? Vamos a ver cuál es ese principio. Fijaos, entre los paganos, el conocimiento confuso de que uno había de morir por la raza humana, ¿sí? Eso es, si os fijáis bien, en realidad es una distorsión de la obra del día de la expiación. Uno, en este caso, no era un cordero, ¿sí? Es un humano, había de morir para el pueblo, día de la expiación, ¿sí? En el lugar santo es la expiación individual, en el lugar santísimo es una expiación general para el pueblo, pero en este caso es una distorsión, ofrece a un humano, ¿sí? No es un cordero, cuidado, es un humano. Lo astuto que es Satanás. Sigamos. Entre los paganos, el conocimiento confuso de que uno había de morir por la raza humana los había llevado a ofrecer sacrificios humanos. ¿Y qué es lo que pretende hacer Caifás? Ofrecer un sacrificio humano para salvar al pueblo. Lo he dicho antes, es una distorsión de la obra que se lleva a cabo en el día de la expiación. Fijaos cómo se está riendo Satanás, ¿sí? Fijaos. Así, por el sacrificio de Cristo, Caifás proponía salvar a la nación culpable, hacer el paralelismo día de la expiación, ¿sí? Porque él era sumo sacerdote, él sabía muy bien esa obra. ¿Entendéis? Caifás proponía salvar a la nación culpable no de la transgresión, que es la obra del día de la expiación, del final del día, ¿sí? Esa es la limpieza total de la transgresión, sino en la transgresión, a fin de que pudiera continuar en el pecado. Pero ahora os voy a contar una cosa muy muy curiosa. Fijaos lo perverso que es Satanás, porque ¿no es precisamente eso lo que creemos nosotros hoy? ¿No es eso lo que creemos nosotros hoy? Que Cristo nos representa, se interpone entre nosotros y el Padre,
Es decir, el sacrificio que se llevaba a lugar, que tenía lugar en el lugar santo, ¿sí? Para que nosotros podamos vivir en pecado. ¿Qué es lo que cree la gente hoy? Que vamos a pecar hasta que Cristo viene. ¿Entendéis? Entonces, ¿cuándo se hace la expiación? Si pecaremos hasta que Cristo viene, ¿cuándo ocurre la expiación? La limpieza de pecado. Nunca. ¿Os dais cuenta de la perversión de Satanás? Porque en realidad eso pasa hoy. Es decir, nosotros pretendemos no que seamos limpiados de la transgresión, sino que vivamos en la transgresión a fin de poder seguir pecando. De esa manera, Satanás se asegura que la obra de expiación no se acaba nunca. Nunca habrá un pueblo que tenga el carácter de Dios, la semejanza del carácter de Dios. Nunca. De esa manera, nunca. Olvídese. ¿Os dais cuenta de la perversión de Satanás? No solamente con ellos. Porque no os olvidéis, esos textos están para quién. ¿Para quién relata el Espíritu Profecía todos esos textos? Para que aprendamos de ellos. Es para nosotros, hermanos. Para que aprendamos lecciones de ahí, ¿no? ¿Entendéis lo astuto que es Satanás? Y por este razonamiento pensaba acallar las protestas de aquellos que pudieran atreverse, no obstante, a decir que nada digno de muerte habían hallado en Jesús. En este concilio, los enemigos de Cristo se sintieron profundamente convencidos de culpa. ¿Quién es? Los enemigos de Cristo. ¿Enemigos de Cristo? Curioso término, ¿verdad? Eran los fariseos, ¿no? Eran la gente que estaba en el santuario haciendo la obra, ¿no? ¿Cómo que enemigos? ¿Qué pasó con no matarás? El Espíritu Santo había impresionado sus mentes. Y aquí fijaos quién está detrás. Fíjese quién está detrás. Pero Satanás se esforzaba para dominarlos. Se esforzaba para dominarlos. ¿Entendéis? Para tenerlos controlados. Para meter sus ideas, sus pensamientos, su forma de entender las cosas. ¿Comprendemos? Eso no pasó solamente con ellos. Eso pasa con nosotros también, queridos hermanos. Vamos a seguir. Insistían los perjuicios que ellos habían sufrido por causa de Cristo. ¿Habían sufrido ellos perjuicios? ¿Qué perjuicios? Vamos a verlo. Cuán poco había honrado él su justicia. Es decir, la justicia de ellos. Me río, pero debería de darnos ganas de llorar, ¿verdad? Porque os invito, hermanos, que hagáis el paralelismo con nosotros hoy. Miremoslos de esa manera, porque ese texto es dedicado para nosotros, para entender realidades de aquel tiempo y transponerlas o traerlas para nosotros hoy y aprender de ellas. Entender cómo trabaja Satanás. ¿Sí? Cristo presentaba una justicia mucho mayor que debían poseer todos los que quisieran ser hijos de Dios. Y aquí parémonos un momento. Nos está hablando del tiempo de los judíos. ¿Sí? El Nuevo Testamento no existía. El espíritu de profecía no lo teníamos. Pero ¿entendía Satanás el gran día de la expiación? Fijaos, Cristo presentaba una justicia mucho mayor que debían poseer todos los que quisieran ser hijos de Dios. ¿De qué estaba hablando aquí?
Porque este pensamiento lo estaba intentando inculcar a los judíos, ¿no? ¿De qué estaba hablando aquí? De la unión y lo humano y lo divino, queridos hermanos. Esa es la justicia mucho mayor. Es el Espíritu Santo en su templo, ¿verdad? Esa es nuestra justicia. No es otra. ¿Conocía a Satanás el día de la expiación? ¿Os dais cuenta? Él pervertía con pleno conocimiento de causa de las Escrituras. Él sí se las conocía mucho mejor que los judíos. ¿Y nosotros? Vamos a verlo. Sin tomar en cuenta sus formas y ceremonias, él había animado a los pecadores a ir directamente a Dios como a un Padre misericordioso y darle a conocer sus necesidades. Así, en opinión de ellos, había hecho caso omiso de los sacerdotes. Otra vez les ruego que haga el paralelismo con hoy. ¿Hoy pasa igual? ¿Sí? Había rehusado reconocer la teología de las escuelas rabínicas. ¿Pasa hoy? Había desenmascarado las malas prácticas de los sacerdotes y había dañado irreparablemente su influencia. ¿Pasa hoy? Había menoscabado el efecto de sus máximas y tradiciones, declarando que aunque hacían cumplir estrictamente la ley ritual, invalidaban la ley de Dios. ¿Ocurre hoy también? Satanás les traía ahora todo esto a la memoria. ¿Quién está detrás? ¿Entendéis? ¿Quién está detrás? Satanás les insinuó que a fin de mantener su autoridad, debían dar muerte a Jesús. ¿Pero cómo es posible? ¿Esa era la obra que ellos tenían que hacer? A este hombre no le juzgó nadie. Nadie, y ya lo sentenciaron. Fijaos, ellos siguieron este consejo. El hecho de que pudieran perder el poder que entonces ejercían era suficiente razón. Pensaban, para que llegasen a alguna decisión, con excepción de algunos miembros que no osaron expresar sus convicciones, el Sanedrín, estad muy atentos, porque ese mecanismo funciona hoy también. El Sanedrín recibió las palabras de Caifás, del sumo sacerdote, como palabras de Dios. ¿Y de quiénes eran? Eran de Dios. Ay, mis hermanos. El concilio sintió alivio, cesó la discordia. Decidieron dar muerte a Cristo en la primera oportunidad favorable. ¿Cuándo lo condenaron? Ni siquiera habían llegado a ningún tipo de juicio. Él ya estaba condenado a muerte. ¿Quién lo condenó? ¿De quién es esa obra? ¿Lo entendemos, queridos hermanos? ¿Puede Dios tener algo que ver con eso? ¿Veis vosotros aquí algún principio de lo que las Escrituras nos enseñan? Entonces, ¿cómo puede ser esta la obra de Dios? ¿Vosotros pensáis que Dios, en su plan de redención al hombre, pensó esas cosas? Es que no puede ser. Otra vez nos está engañando Satanás. Otra vez nos está engañando. Decidieron dar muerte a Cristo en la primera oportunidad favorable. Fijaos aquí, porque ese fue el mayor engaño de ellos. Al rechazar la prueba de la divinidad de Jesús, lo dijimos antes cuando leímos el Isaías 53, ese fue el talón de Aquiles de ellos. Y luego vais a ver cómo Satanás le da la vuelta y a nosotros nos hace creer lo contrario. Fijaos, ellos rechazaron la prueba de la divinidad de Jesús y nosotros hoy rechazamos la prueba de la humanidad de Jesús.
¿Veis cómo se está jugando Satanás? Con los mismos términos. Está utilizando las mismas escrituras, pero metiendo sus cuñitas, sus mentiricas, ¿verdad? De tal manera que lleguemos a otras conclusiones, ¿verdad? Está forzando 2 más 1 es igual a 4. Y eso no puede ser así. ¿Sí? Lo dijimos en alguna exposición anterior. Fijaos, al rechazar la prueba de la divinidad de Jesús, estos sacerdotes y gobernantes se habían encerrado a sí mismos en tinieblas impenetrables. ¿Qué pasó? Es decir, las sugestiones de Satanás, para no entender realmente lo que estaba pasando, les había metido en una trampa. Se metieron solitos en una trampa. Y dice, se metieron a sí mismos en tinieblas impenetrables. ¿Y quién domina las tinieblas? ¿Lo entendéis? Hacen un paralelismo también con la visión de los tronos, de los 2 tronos, que lo tratamos en alguna exposición anterior. Poco a poco fueron atraídos hacia doctrinas antiguas, entendimientos, en este caso paganos, en nuestro caso del lugar santo, ¿verdad? Doctrinas antiguas. Nos fuimos poco a poco para allá. Y de esa manera nos tiene engañado Satanás, queridos, para no entender todo lo que aquí estamos intentando de tratar. Eso es lo que está haciendo, lo perverso que es. Y nosotros que no somos capaces de darnos cuenta de la verdad. Se habían puesto enteramente bajo el dominio de Satanás, lo que estábamos diciendo, para ser arrastrados por él al mismo abismo de la ruina eterna, el tren de gran velocidad. ¿Os acordáis? Tratamos esa visión también. Ese es el tren de gran velocidad, para que nadie, en tanta velocidad, nadie se dé cuenta de la verdad. Eso es lo que está ocurriendo. Fijaos. Sin embargo, estaban tan engañados que estaban contentos consigo mismo. El paralelismo con la visión del tren de alta velocidad. Estaban contentos los que iban en el tren, porque los conducía una persona majestuosa, presentable, ¿verdad? En un tren de lujo, a gran velocidad, ¿qué más quieres? Pues fijaos a dónde nos lleva Satanás. Estaban contentos consigo mismo de cometer un asesinato. Es que es un asesinato, no lo habían juzgado aún. Y estaban contentos de cometer un asesinato. ¿Nos damos cuenta? ¿Cómo puede ser esa la obra de Dios? ¿Entendemos? Fijaos ahora. Se consideraban patriotas que procuraban la salvación de la nación. ¿Os dais cuenta lo monumental que es el engaño? Es que es monumental, queridos hermanos. Y ahora os diría yo, a ver quién se atreve que coja la cruz de los que estaban aquí y de los que están representados aquí, que se lleve su cruz hoy y siga a Cristo. A ver quién se atreve. ¿Entendéis la trampa de Satanás? Lo tremenda que puede ser. Ay, espero que entendamos muy bien eso, mis queridos hermanos. Conclusiones. ¿Por qué se empeña tanto Satanás en matar a Jesús si sabe que está firmando con esto su propia sentencia? ¿Nos paramos a pensar en este asunto? ¿Por qué Satanás procura matar a Cristo? Si sabe que si la expiación le ocurre en la cruz, se está firmando su sentencia de muerte. Si yo hubiese sido en su lugar, hubiese dicho a todos los ángeles que a este no lo toque ni uno. ¿Me entendéis? Pero imaginémonos el otro lado. ¿Qué hubiese hecho en realidad? Dejarlo que viva hasta que llegue a su edad para fallecer, ¿verdad? Dejadlo que viva. ¿Y por qué no lo hizo?
¿Por qué tuvo que elegir matarlo? Pues hermanos, si en 3 años y medio Cristo hizo la obra que hizo, imaginaos en 35 o 50 años más. Hubiese llevado a toda la humanidad a la santificación. ¿Verdad? Hubiesen entendido exactamente quién es Dios, cuál era su obra, cuál era su propósito. Hubiesen entendido todo. Y precisamente por eso Satanás decide matarlo. Y de esa manera delatarse al universo. Como el homicida. ¿Lo entendemos? ¿Entendemos que este no es el sacrificio expiatorio? Espero que lo veáis igual. ¿Por qué no logramos darnos cuenta que el sacrificio de Jesús es la venganza de Satanás? Está en las Escrituras. Acabamos de ver solamente una pequeña parte, pero hay mucho más. ¿Sí? Solamente teniendo esa llave de oro, podemos abrir el cofre de muchas verdades. Muchas. Pero se necesita fe. Se necesita tomar su cruz y seguir a Cristo. Y llevar la cruz de Cristo no es fácil. Requiere todo. Lo requiere todo. ¿Verdad? ¿Por qué no logramos ver que Dios no puede colaborar con su enemigo para llevarlo a la cruz? Porque nos tiene engañados. Satanás nos tiene engañados. ¿Sí? ¿Por qué no logramos ver la perversión de conceptos y de términos que Satanás utiliza para engañarnos? ¿Por qué no logramos ver cómo Satanás engañó a los judíos en no ver la divinidad de Jesús y a nosotros de no ver la naturaleza humana de Jesús? Y de esta forma entender cuándo y cuál fue el sacrificio para expiación. Y entender así qué es la expiación en el gran día de la expiación. Por desgracia no entendemos que el santuario terrenal era solo una imagen, parábola, para que entendamos la obra que se lleva a cabo en el cielo, y de esta manera entender correctamente los conceptos, como por ejemplo, que la sangre del animal no era más que un hilo conductor que nos ayuda a entender que la obra de expiación se hace en base de que alguien tiene que morir para expiar el pecado. Y ese alguien tiene que ser Dios, ¿sí? Y que no era necesario derramar la sangre en la expiación en el cielo, porque en el cielo no hay ninguna sangre. ¿Comprendemos? Si ahondamos en los conceptos y los términos correctos, difícilmente podemos sostener lo que sostenemos hoy. Difícilmente. Espero, mis queridos hermanos, que hayáis podido entender esa pequeña exposición, aunque otra vez el tiempo nos requiere, porque exponer esas verdades no es fácil y mucho más requiere de estudiar. Y como digo siempre, mis queridos hermanos, no os toméis esta exposición tal cual. Por favor, tengáis vuestro propio estudio personal, porque aquellos que serán parte de los 144.000, ese pueblo final, tiene que tenerlo todo claro. No puede haber ninguna duda. Por lo tanto, tiene que ser vuestra propia convicción, porque si no, en el tiempo de angustia, igual os lleváis alguna sorpresa. ¿Me entendéis? Por lo tanto, ese pueblo final tiene que estar preparado para aparecer delante de los reyes, los dirigentes de ese mundo, jueces, lo que fuera, y ser capaces de defender lo que creen. ¿Entendéis por qué insisto tanto en que tiene que ser vuestro estudio personal, queridos hermanos? Porque si solo he escuchado a alguien y no he entendido los conceptos, no lo tengo claro, no seré capaz de explicarlo. Pero si lo tengo claro porque yo lo he estudiado, porque yo lo he entendido, puedo defenderlo ante quien sea. Bueno, no quiero alargarme más. Si creéis que esta exposición os aporta algo, por favor compartidla
y ayudad a vuestros hermanos que también puedan entender esos conceptos, esas cuestiones. Y si consideráis que no os aporta nada, pues es vuestra decisión. De todas maneras, yo oro para que Dios envíe su Espíritu Santo y que nos ayude para poder entender bien las Escrituras. Que Dios os acompañe, os bendiga y que tengáis un próspero día. Amén.